les hice la propuesta del programa teórico para este seminario por acá. Dada la complejidad de la situación en México, me solicitaron que abriéramos un espacio para hablar de la situación en mi país, y entonces les hice la propuesta más amplia de que mejor hiciéramos una especie como de análisis comparativo entre los proyectos de capitalismo y las configuraciones del Estado que están desplegándose actualmente en América Latina. Por eso es que esta charla bien podríamos llamarla Capitalismo necropolítico y proyectos de Estado en América Latina. Para acercarse a explorar la actual situación de América Latina, si se hereda el Mirador Bolívar Echeverría, me parece que el punto de partida imprescindible tendría que ser la compleja crítica que Bolívar funda a la tendencia de la mundialización capitalista. Y allí identificar su conceptualización crítica sobre la historia contemporánea, sobre la historia moderna, que es sumamente innovadora justo porque se niega a reducir el capitalismo a una sola configuración. Jamás trata de manera homogénea el capitalismo, no lo ve como un sistema histórico que tiene una sola modalidad, un solo modo de ser, no lo reduce a una sola configuración, sino también, como veíamos hoy en la mañana, siempre reconoce Bolívar Echeverría, formula, plantea que lo que está sucediendo en la marcha de la historia capitalista es un proceso en situación. Proyectos de capitalismo que están luchando entre sí, pugnando, de tal manera que uno intenta preponderar sobre otro y al final una tendencia consigue abrirse camino. Si nos acercamos desde esta comprensión al mirador de Bolívar Echeverría, podríamos decir entonces que su fino planteamiento para evaluar la aportación de Horkheimer en el Estado autoritario tiene dos consecuencias de primer orden. Quisiera de entrada sintetizarlas para desde ahí luego pasar a la discusión sobre los proyectos de Estado en América Latina y esto que llamo el capitalismo necropolítico. En primer lugar, habría que decir que cuando Bolívar evalúa esto que llama una especie de manifiesto político de la Escuela de Frankfurt, así le parece que podría subtitularse el libro de Horkheimer, Estado autoritario, Bolívar insiste en que la concepción de Horkheimer es una concepción que va a contrapelo de la concepción de Hannah Arendt, lo que tiene consecuencias no solo para entender la posguerra, sino en general para entender toda la historia del capitalismo del siglo XX. El modo en que Hannah Arendt entiende el totalitarismo resulta interesante porque lo que Hannah Arendt está haciendo es hacer converger al nazismo alemán y al estalinismo ruso como dos modalidades aparentemente polares, pero más bien convergentes de un mismo fenómeno histórico, el totalitarismo. Una forma de Estado que hace valer la violencia política para llevar a cabo el dominio total del sistema de convivencia, para decirlo de modo sintético. En Hannah Arendt, lo interesante de su intervención es que tanto hacia Occidente como hacia Oriente se consigue identificar la presencia del totalitarismo. Y en este sentido es que su formulación en su libro sobre el totalitarismo resulta atractiva, resulta un referente ineludible en la polémica internacional. Pero el gran problema en la intervención de Hannah Arendt consiste en que en verdad ella está leyendo la historia del capitalismo del siglo XX desde el mito del progreso. Para Hannah Arendt es la mundialización capitalista una marcha que lo que trae consigo es el progreso económico, la tendencia a generalizar el bienestar, y acompaña la dinámica del progreso económico por el progreso político, la tendencia a multiplicar la democracia. Después de la derrota del régimen hitleriano, Hannah Arendt cree que es la modernidad americana, el capitalismo estadounidense, el principal representante del proyecto del progreso.
la democracia y el bienestar se van a generalizar si es que la modernidad americana se mundializa. En este sentido es que Hannah Arendt ve al nazismo alemán y al estalinismo ruso como una especie de relámpago que llega a interrumpir la marcha del progreso que significaba la modernidad capitalista. Leer esos dos sistemas políticos como si fueran lo contrario a la modernidad capitalista, como fenómenos que llegan de fuera y alteran la marcha prometedora del capitalismo, ese es el gran problema con Hannah Arendt. Frente y contra Hannah Arendt es que una interpretación como la de Horkheimer en el Estado autoritario es una interpretación sumamente aleccionadora. Es una interpretación que lee la historia del capitalismo del siglo XX al revés. Horkheimer no está creyendo de ninguna manera que el nazismo y el estalinismo sean fenómenos políticos ajenos al capitalismo. Más bien, Horkheimer insiste en poner énfasis en que lo que está sucediendo allí es una radicalización de la violencia inmanente a la modernidad capitalista. Nazismo y estalinismo son dos formas en las cuales, en todo caso, el capitalismo muestra la violencia decadente a la que está dispuesto a llegar. No hay interregno, no hay un relámpago que llega de fuera, no, lo que está sucediendo en la época de la guerra total es más bien la expresión en el extremo de la devastación, de la barbarie de la cual es capaz la modernidad capitalista. La barbarie, esto que Rosa Luxemburgo está denunciando a principios del siglo XX, la barbarie, la configuración de la acumulación de capital como una marcha que va a traer consigo la conversión de la civilización en cementerio, es esta la denuncia que ha heredado fuertemente después de Rosa Luxemburgo la escuela de Frankfurt, ante todo Adorno y Horkheimer, los grandes herederos de la crítica a la barbarie producida por la modernidad capitalista desde el mirador de Rosa Luxemburgo son precisamente Adorno y Horkheimer. Y Bolívar hereda a los tres. Entonces, justo un ensayo como este, Estado autoritario de Horkheimer, se niega a creer que la barbarie que se vive en la historia del siglo XX es producida desde fuera de la legalidad del capitalismo, y más bien enfatiza, pone el acento en el hecho de que la barbarie está producida por la marcha de la modernidad capitalista y el nazismo y el estalinismo son la expresión extrema de la violencia de la que es capaz el capitalismo. En el caso de Horkheimer, esto lo lleva a darle una forma muy peculiar al concepto de Estado autoritario. Esto lo lleva a asumir que lo que está sucediendo con el Estado autoritario, en el caso del nazismo, es una instalación de la violencia que produce barbarie a partir de generar algo así como una redición de la esclavitud antigua. La modernidad capitalista es capaz de llegar tan lejos en la generación de la barbarie, porque con Auschwitz, con los campos de concentración, con la Shoah, lo que hace es producir algo así como una esclavitud bajo su forma antigua. A la hora de concentrar a los judíos y a otros sujetos de otras identidades étnicas o de otras posiciones políticas en los campos de concentración, a la hora de aglutinarlos ahí, la fuerza de trabajo está siendo convertida en una fuerza de trabajo cuasi esclava. Lo que está sucediendo, este es el planteamiento desde el que Bolívar Echeverría lee Estado autoritario de Horkheimer, es que el nazismo instala una especie de poder metamercantil por encima del mercado, alterando su funcionamiento. El Estado hace valer la violencia político-destructiva y reedita la esclavitud antigua. Hacia arriba, el Estado lo que va a hacer es modificar la correlación de fuerzas al interior de la clase dominante porque va a redistribuir los recursos naturales estratégicos, va a redistribuir los poderes tecnológicos entre los diferentes sectores de la clase dominante, posicionando favorablemente a unos, haciendo que otros queden desfavorecidos, de tal manera que el Estado autoritario recompone a la clase dominante. El Estado autoritario no solo embiste abajo a los dominados modernos, así también genera una recomposición de la clase dominante hacia arriba. Este es el proyecto del Estado autoritario. Si uno lee de manera completa lo que está en juego en el proyecto del Estado autoritario hitleriano, entonces lo que uno puede ver es que el proyecto del Estado autoritario
es la plataforma para intentar dominar toda Europa occidental. Y más bien la plataforma Europa occidental es el soporte para intentar todo el mundo. Lo que Hitler buscaba era unir Europa a partir del proyecto del Estado autoritario y a partir de unir a Europa, apoderarse de las redes tecnológicas de otros países en Europa, dominar sus recursos naturales, a partir de eso tener el fundamento en función del cual intentar instalar la dominación del planeta. El proyecto del Planet Management, de la dominación tecnocrática autoritaria del planeta, es en verdad el proyecto redondo del régimen hitleriano. La unificación de Europa, el Großraumwirtschaft, el área económica amplia, hacer de Europa una pan-Europa en tanto subordinada y controlada por la Alemania nazi, es la premisa para más bien intentar impedir que la hegemonía mundial pasara del viejo al nuevo continente, de Inglaterra, de Europa a Estados Unidos. Se va a mantener la hegemonía en Europa, pero bajo control de Alemania. Hitler está apostando a esto. Entonces, el diagnóstico que se puede hacer desde el Estado autoritario de Horkheimer es un diagnóstico que va a contrapelo de una lectura como la que ofrece el mirador de Hannah Arendt, justo porque la perspectiva es la inversa. La marcha de la modernidad capitalista no es leída como sinónimo del progreso económico y político indetenible, más bien la marcha de la modernidad capitalista es leída como la marcha de un sistema violento que trae consigo la barbarie y que efectivamente con el nazismo está disputando el dominio sobre Europa y el dominio del orbe. Se lee al revés. Desde esta perspectiva, entonces, se abre una discusión muy compleja. Los diagnósticos de Walter Benjamin y de Horkheimer, el diagnóstico de Walter Benjamin hacia el final de sus días, el estado de excepción dejó de ser excepcional, el estado de excepción se ha vuelto la regla. El diagnóstico de Walter Benjamin apunta a una prognosis, a una conceptualización de una tendencia epocal. El capitalismo mundial tiende a volver el estado de excepción la regla. El planteamiento de Horkheimer, el estado autoritario, se estrenó con el nazismo, pero más bien apunta a llegar para quedarse. También es un diagnóstico que va en la dirección de una prognosis, de una conceptualización de una tendencia epocal. Estos dos diagnósticos, el de Benjamin y el de Horkheimer, son diagnósticos que parecían entrar en un escenario como de inactualidad, cuando después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a desarrollarse las democracias occidentales. Pareciera que el capitalismo dejó atrás la barbarie de la que era capaz el régimen hitleriano. Bolívar Echeverría se niega a leer así la historia no solo de Europa, se niega a leer así la historia de la mundialización en el siglo XX. Y entonces construye una compleja conceptualización de los proyectos de capitalismo que puede identificarse cuando desde su mirador uno reconoce que Bolívar Echeverría está dando cuenta de tres formas posibles de modernidad capitalista y con ella de Estado. La modernidad que desde Bolívar Echeverría puede llamarse la modernidad capitalista liberal constituye una configuración del capitalismo en la cual el Estado interviene como contrapeso ante la violencia económico-anónima inmanente al funcionamiento de la acumulación capitalista. La acumulación capitalista constituye un proceso que está regido de manera permanente por la combinación esquizofrénica de progreso y devastación. En la medida en que sucede el progreso tecnológico, hay una devastación ineludible sobre el proceso de reproducción social. Siempre habrá sobrantes. No es casual que más utilizar el término ejército de reserva, un término traído del argot militar al discurso económico, a la hora de hablar del capitalismo, justo porque lo que está mostrando es que la economía capitalista, la modernidad capitalista, está regida por una especie de guerra civil permanente, de una guerra estructural. Cuando Bolívar Echeverría entonces está dando cuenta de la modernidad capitalista liberal, de ninguna manera cree que el liberalismo sea la alternativa al capitalismo, más bien ve que lo que en verdad en el siglo XX se llamó liberalismo constituye una forma del capitalismo que hace concesiones en la lucha de clases, no por filantropía, sino por control de las clases peligrosas.
Hay una afinidad que puede reconocerse entre esta conceptualización de Bolívar Echeverría en torno a la modernidad liberal y un planteamiento como el que hace Wallerstein en su libro Después del liberalismo. Wallerstein dejó muy claro que en el siglo XX lo que definió al liberalismo fue una configuración del sistema político que estuvo regulada ante todo por tres características. Número uno, el liberalismo sí se planteó elevar los niveles de vida, el standard of living, elevar los salarios. Número dos, el liberalismo sí se planteó el ejercicio de sistemas electorales formales, el ejercicio regular de elecciones para hacer que hubiera alternancia en el poder estatal. Y número tres, el ejercicio de una u otra forma de la soberanía nacional. Estas tres características son las que definen al Estado liberal y en general, habría que decir, a la forma liberal de la modernidad capitalista. La modernidad capitalista liberal se utilizó en el norte, pero luego también en el sur, para contener estratégicamente a lo que podemos llamar las clases peligrosas. A principios del siglo XX, con la Belle Époque, la modernidad liberal se utilizó en el norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, la modernidad liberal se usó en el norte y en el sur. Al final del siglo XX, el capitalismo abandonó su configuración liberal. Lo que regularmente llamamos neoliberalismo no hace más que mostrar cómo se intenta introducir una especie de amnesia histórica, porque si algo define al neoliberalismo es precisamente que es profundamente antiliberal. El neoliberalismo, el capitalismo neoliberal, atacó como nunca los salarios internacionales, desmontó el ejercicio de la soberanía nacional y empezó por instalar dictaduras militares en América Latina, en Chile y Argentina. Así que lo que se mal llama neoliberalismo, en verdad no es una nueva forma de liberalismo, es la negación del liberalismo. Está el laissez-faire, laissez-passer, el libre juego de las fuerzas del mercado. Pero esto nos sirve para dar cuenta de lo que en verdad en el siglo XX llamamos liberalismo, al menos no desde las ciencias históricas. Esto es muy importante para poder hacer el contraste, entonces, entre la configuración liberal de la modernidad capitalista y la que vino después, en las últimas décadas del siglo XX. Desde el mirador Bolívar Echeverría a la modernidad que viene después, a la forma de capitalismo que viene hacia el cierre del siglo XX, hacia la forma del Estado que viene hacia el cierre del siglo XX, procedería a llamarle no neoliberal, sino más bien cínica. Una modernidad cínica, en el sentido más común del término, no en el sentido filosófico de la palabra, en el sentido más común del término, porque se trata de una configuración del capitalismo que hace valer la violencia económico-anónima y envía más o menos el mensaje en estos términos a los dominados modernos. La definición de cómo funciona el proceso de reproducción de las naciones va a pasar a los capitales privados, nacionales y ante todo transnacionales, y que háganle como quieran porque no tienen cómo cambiar la correlación de fuerzas. Lo que era riqueza pública se va a volver riqueza privada, y que háganle como quieran porque no tienen cómo cambiar la situación global. Esto es capitalismo cínico, una forma de capitalismo que introduce un doble movimiento. Por un lado, digamos, lo que está sucediendo es que el Estado deja de intervenir como contrapeso ante la violencia, ante la violencia que despliega la modernidad capitalista. La combinación esquizoide de progreso y devastación que despliega la acumulación del capital ya no es contrarrestada con ascenso de los salarios, ejercicio de la soberanía nacional. Las contradicciones políticas que produce la combinación de progreso y devastación ya no son neutralizadas con el ejercicio de sistemas electorales periódicos, ya no. Lo que viene es una forma de funcionamiento del capitalismo que hace valer más bien el traslado del centro de mando del Estado nacional hacia los capitales privados. Esta primera función es la que cumple el Estado mal llamado neoliberal y que más bien es cínico. Hay una segunda función, y que consiste en que el Estado de ninguna manera deja de intervenir en la economía. No existe capitalismo en el que el Estado no intervenga en la economía. Eso solo existe en el discurso. Todo Estado es Estado interventor.
Lo que define el Estado cínico no es que sea Estado mínimo, no es que sea Estado que no interviene en la economía. Lo que define al Estado cínico es que interviene en la economía para garantizar el traslado del centro de mando del Estado hacia los capitales privados, nacionales y transnacionales. Garantiza que esto que se llama el libre juego de las fuerzas del mercado, en verdad no tiene que ver con la libertad, sino con una nueva forma de funcionamiento del capitalismo, no solo en los estados nacionales, sino en la mundialización. Esto es lo que podemos llamar capitalismo cínico, modernidad cínica. La modernidad cínica se distingue entonces de la modernidad propiamente liberal, porque la modernidad cínica deja de hacer uso del Estado como contrapeso ante la violencia económico-anónima de la acumulación capitalista. Lo que llamamos neoliberalismo no es neoliberalismo. Lo que llamamos neoliberalismo es más bien cinismo histórico. El mercado, o sea, los capitales privados definen los heridos y los muertos. Pero hay una otra configuración del capitalismo, la que podríamos llamar modernidad autoritaria, para seguir en la línea epistemológica abierta por Horkheimer, en la cual el Estado se relaciona con la acumulación de capital para generar una imbricación, un juego de entrecruzamiento entre la violencia económico-anónima propia de la acumulación capitalista y el ejercicio de la violencia político-destructiva que se despliega desde el Estado moderno. Cuando el Estado interviene en la economía y en el sistema político, haciendo valer violencia político-destructiva al interior de sus propias naciones o al exterior en otras naciones, esto es lo que constituye a la modernidad autoritaria. Capitalismo liberal, capitalismo cínico, capitalismo autoritario, entonces, son tres formas, las tres formas generales posibles del capitalismo. Luego, a su vez, cada una de esas puede adquirir una modalidad singular, pueden desdoblarse a su interior, pero estas son las tres formas generales. Esta es una conceptualización en la cual se está mirando entonces al capitalismo definido en función de la violencia. Lo que define el capitalismo es un simulacro de paz, un estado de paz, la simulación de un alto al fuego, pero más bien esta simulación en el estado liberal queda compensada, esta simulación queda compensada, redondeada, porque el Estado sí despliega efectos de contrapeso ante la violencia económico-anónima y no despliega violencia político-destructiva. En la forma cínica, esta compensación se cancela, hay un simulacro de alto al paz, de alto al fuego, hay un simulacro de paz, pero la acumulación mantiene la marcha indetenible de la combinación de progreso y devastación, la marcha indetenible de la violencia económica anónima, aparentemente invisible porque parecía no ejercer a nadie, la ejerce el mercado, mantiene la marcha, esta configuración del capitalismo, de la violencia que emerge de la acumulación del capital. En la modernidad autoritaria, en el capitalismo autoritario, la esencia consiste en que se combinan y complementan la violencia económico-anónima y la violencia político-destructiva. Si uno lee desde esta perspectiva que abrió Bolívar Echeverría la historia del siglo XX, entonces uno puede ver que hay proyectos de capitalismo, capitalismo liberal, capitalismo cínico, capitalismo autoritario, que se enfrentan entre sí para intentar uno preponderar por encima del otro y se van abriendo camino más o menos para definir y hacer que uno u otro prepondere en cada fase de la historia del siglo pasado. Pero la perspectiva con la cual Bolívar Echeverría lee la historia del siglo XX es sumamente compleja, porque lo primero que está en juego es esto: no se ve la historia del siglo XX como una línea, no se ve la historia del siglo XX como la marcha del progreso, se ve más bien como el siglo de las tinieblas, el siglo de la barbarie. Se ve como el siglo en el cual están chocando proyectos de capitalismo. Se ve como un siglo en el cual de repente prepondera la modernidad liberal, luego la modernidad autoritaria, luego la modernidad cínica. Se ve que hay preponderancias de una u otra forma del capitalismo en cada fase. Pero lo interesante, lo importante, consiste en que este choque está dándole forma al despliegue de una tendencia epocal.
Hay una tendencia que rige la marcha de la mundialización capitalista. Y esa tendencia es la que está regida por lo que Bolívar Echeverría llama el tren secular de la renta tecnológica. Si uno mira la marcha de la mundialización capitalista, entonces lo que uno tiene que reconocer es que el ejercicio de las relaciones de poder en la economía planetaria es un ejercicio que está enfrentando a los estados metropolitanos con los estados periféricos para sustraer de ellos un tributo, el tributo que debe rendirle la periferia a la metrópoli por el monopolio que ejerce en torno a la tecnología de vanguardia. Ese tributo es el tributo que se paga a través de la renta tecnológica, una transferencia de riqueza desde la periferia hacia la metrópoli por la supremacía que detenta en la estructura de poder técnica a nivel mundial. Al revés, los estados periféricos integran ciertas barreras defensivas que los obligan a conformar un doble monopolio defensivo. Un monopolio defensivo, por un lado, sobre sus recursos naturales excepcionalmente ricos, su petróleo, su gas, su biodiversidad, sus recursos minerales. Por otro lado, el monopolio sobre su fuerza de trabajo extremadamente barata. La periferia tiene muchos de sus países en sociedades de origen tropical, sociedades que están acostumbradas a vivir con la dadivosidad de la naturaleza, donde el sistema de necesidades históricamente no se desplegó tan ampliamente como en las sociedades del norte. Entonces, son sociedades en donde la fuerza de trabajo es barata por sus patrones histórico-culturales de organización del sistema de convivencia. El monopolio sobre los recursos naturales excepcionalmente ricos, el monopolio sobre la fuerza de trabajo extremadamente barata, constituyen dos monopolios con base en los cuales los capitalismos periféricos se intentan defender de los capitalismos metropolitanos. Ambos son capitalismos. El capitalismo metropolitano, además de explotar a la clase trabajadora en su propio Estado nacional, explota, sustrae recursos a la periferia y la vía a través de la cual lo logra por excelencia es el tributo que arranca desde la renta tecnológica. Los capitalismos periféricos son capitalismos, pero se constituyen como tales defendiéndose de los capitalismos metropolitanos, resistiendo a la renta tecnológica a partir de estos dos monopolios defensivos. Esto los hace entonces hacer uso de lo que Bolívar Echeverría llamaba la renta natural. Son formas de recursos, fuentes de recursos que los capitalismos metropolitanos obtienen a partir del monopolio sobre la fuerza de trabajo extremadamente barata y el monopolio sobre los recursos naturales excepcionalmente ricos. En la historia del capitalismo, este desdoblamiento centro-periferia genera, sin embargo, que emerge una tendencia, la tendencia a derrotar los monopolios defensivos de la periferia, la tendencia hacia la victoria de la renta tecnológica. La marcha de la mundialización capitalista está regida por el tren secular, la tendencia que atraviesa los siglos de la acumulación del capital, que va en la dirección de la victoria de la renta tecnológica. El capitalismo metropolitano tiende a que no nada más la periferia le va a transferir recursos a través del tributo que se juega con la renta tecnológica. La renta tecnológica mutila, erosiona, debilita a los estados periféricos hasta hacer que todas sus barreras defensivas se vengan abajo. Allí, los recursos excepcionalmente ricos, naturales, la fuerza de trabajo extremadamente barata de los países periféricos pasa a ser controlada de manera radical por el capital transnacional. Esta es la dinámica del tren secular de la renta tecnológica. Esto significa entonces que la marcha de la mundialización capitalista es una marcha en la cual, aunque hay proyectos de capitalismo que están chocando entre sí, la modernidad liberal, la modernidad cínica, la modernidad autoritaria, el capitalismo liberal, el capitalismo cínico, el capitalismo autoritario. Aunque la historia del siglo XX es una historia en la cual proyectos de capitalismo están chocando entre sí, la tendencia apunta a la derrota de la renta natural como fuente de acumulación en la periferia. La tendencia apunta a la victoria de la renta tecnológica y en la medida en que esto avance, la tendencia a devastar los procesos de reproducción social se va a agudizar. La tendencia a devastar los recursos naturales se va a agudizar. En la medida en que la tendencia que rige la marcha de la
mundialización capitalista, es la tendencia a la victoria de la renta tecnológica. Del lado del valor de uso, eso significa que la tendencia a agudizar la devastación contra la reproducción social y contra los fundamentos de la vida natural, la tendencia a agudizar la devastación va a crecer. Del lado del valor, digamos, la tendencia es a la victoria de la renta tecnológica. Del lado del valor de uso, la tendencia es a hacer cada vez más radical, más amenazadora la dinámica de la devastación moderna. Este es el punto. En la medida en que la tendencia a la victoria de la renta tecnológica avance, entonces la tendencia a que emerja el capitalismo autoritario, que combina violencia económica anónima y violencia político-destructiva, va también a avanzar. En la medida en que avance la tendencia hacia la victoria de la renta tecnológica, el capitalismo autoritario se va a posicionar cada vez en mayor medida en la economía mundial. Esta es la idea. Así entonces, hacia el fin del siglo XX, hacia la entrada del siglo XXI, lo que Bolívar Echeverría ve es que el proyecto del Estado autoritario está de regreso. El capitalismo cínico, el capitalismo mal llamado neoliberal, le ha dado juego a la violencia económico-anónima, pero en la medida en que eso permite que avance mucho más la dinámica de la renta tecnológica, está emergiendo del capitalismo cínico el capitalismo autoritario. El siglo XXI enfrenta el desafío de que el proyecto del Planet Management, el proyecto de la dominación tecnocrático-autoritaria del orbe, está de regreso, bajo una nueva forma. Si uno parte de esta lectura y la afina, digamos, podríamos decir las cosas en estos términos. El proyecto hitleriano de la dominación tecnocrático-autoritaria del planeta, en la versión que Hitler imprimió, no podía ganar. No podía ganar porque Hitler intentó que hubiera una reedición de la esclavitud antigua con los campos de concentración, y la acumulación mundial del capital no puede funcionar dinámicamente así. Para que la acumulación mundial del capital funcione dinámicamente, necesita que la fuerza de trabajo se mueva no solo al interior de las naciones, sino en el mercado mundial, siguiendo las inversiones que más van buscando dónde está ascendiendo la tasa de ganancia. Tiene que haber facilidad para que la fuerza de trabajo se pueda movilizar. Los campos de concentración, significa esto, son contraproducentes para un funcionamiento dinámico de la acumulación capitalista. El proyecto de Estado autoritario hitleriano es un proyecto que no es redondo, no es dinámico, contrarresta un funcionamiento dinámico de la movilidad de la fuerza de trabajo. El proyecto hitleriano, además, si bien es interesante e importante esto, dotó al capitalismo de la única forma histórica en la cual puede haber planificación. En la economía hitleriana no sucede que cada capital privado produzca lo que se le pega la gana. Tienen que responder al proyecto de producción que el Estado les impone. Hay planificación total de la economía. El proyecto hitleriano, si bien hace esto, al hacerlo, amarra los capitales. No los deja moverse, oscilando, según la manera en la que cambian la manera en que son los vaivenes de ascenso y descenso a tasa de ganancia, que obligan a tener que modificar el tipo de valores de uso que se están generando. En la forma hitleriana, el proyecto de dominación tecnocrática autoritaria del planeta, el proyecto del Planet Management, no podía triunfar. El proyecto del Planet Management, si tiene cómo abrirse camino, si no necesariamente hay campos de concentración y no necesariamente hay economía planificada. El proyecto del Planet Management es el que está de regreso en la vuelta de siglo, en el tránsito del siglo XX al siglo XXI. Cuando uno ve que la disputa por la hegemonía mundial lleva a la disputa por los recursos naturales estratégicos, ante todo energéticos, de Estados Unidos sobre Medio Oriente, entonces lo que estamos hablando es precisamente de eso, del modo en que el Estado ejerce la violencia político-destructiva para apoderarse de los recursos naturales estratégicos de otros países. Cuando uno ve que los tratados de libre comercio ni son puramente comerciales, ni son libertarios, que más bien abren la entrada al capital extranjero para que pueda llevar a cabo la sobreexplotación directa de la fuerza de trabajo nacional. Entonces lo que ve es que los estados periféricos pierden capacidad para resistir ante la ofensiva del capital transnacional y se abre a una dinámica de explotación y sobreexplotación de su fuerza de trabajo por el capital extranjero. Los monopolios defensivos de la periferia están siendo vencidos. Si uno da el paso que sigue, entonces, desde aquí, lo que debería decirse es
que la tendencia a la victoria de la renta tecnológica va acompañada por la tendencia a fundar una nueva forma de subordinación centro-periferia. Partiendo del mirador Bolívar Echeverría y buscando dar adelante ese paso, es que entonces yo construí, junto con Julio Volvinic, desde diferentes puntos de partida, pero finalmente convergentes, el concepto de subordinación global. México, lamentablemente, quizás es el prototipo por excelencia en la mundialización capitalista del siglo XXI, el prototipo de lo que significa la nueva forma de subordinación centro-periferia, la subordinación global. Subordinación global es un concepto que construí para dar cuenta de una nueva forma de subordinación centro-periferia, en la cual la periferia ya no solo rinde tributo a la metrópoli a través del intercambio desigual, ya no es solo que se compren mercancías, por ejemplo tecnología, a la metrópoli con precios por encima de su valor, ya no es solo que se vendan mercancías, por ejemplo materias primas, con precios por debajo de su valor, ya no es solo que hay intercambio desigual, que la periferia transfiera a la metrópoli riqueza a través del intercambio desigual, ya no es solo eso. Tampoco ya nada más es que haya tributo que se rinde a través de la deuda externa, que la relación del capital financiero internacional sobre los países periféricos transfiera a la metrópoli riqueza a través del pago de la deuda, de los intereses de la deuda, del servicio de la deuda. Ya no es solo el intercambio desigual, ya no es solo la deuda externa, sino que producto de la erosión sobre los monopolios defensivos de los estados periféricos, debilitados y finalmente vencidos, se integra una nueva forma de subordinación en la cual el capital transnacional metropolitano interviene sobre lo que cabe llamar los núcleos estratégicos de los sectores económicos. Si uno piensa en la estructura de la economía nacional utilizando el libro segundo de la crítica de la economía política de Marx, entonces el sector 1 es el sector que produce medios de producción, el sector 2 es el sector que produce medios de consumo y por supuesto el sector 3, habría que decir, es el sector servicios, ese no es un sector del que esté hablando Marx en el Capital. El núcleo del sector 1 es una doble rama, por un lado es la producción de tecnología, por otro complementariamente es el que tiene que ver con recursos naturales estratégicos. En el caso de México, lo que puede verse es que desde finales de los 80, pero claramente a partir del Tratado de Libre Comercio, México, que jamás fue la gran maravilla en la producción de tecnología, entró en la peor crisis de su historia en la generación de tecnología. El Estado era el que compraba a la industria de bienes de capital. Cuando el Estado entra en abandonar su función nacionalista, ya no va a comprar bienes de capital y entonces esta industria entra en la peor crisis de su historia. Esto quiere decir, no solo que se abandona el proyecto de intentar producir desarrollo tecnológico propio, esto quiere decir que se embarca el país en el proyecto de una dependencia tecnológica estructural. No hay propuesta para rebasar la dependencia tecnológica. Se admite y México se integra a los corredores de la revolución tecnológica que la acumulación capitalista estadounidense está desplegando. El núcleo del sector 1 está intervenido. El núcleo del sector 1, energía. Es un núcleo que se ha tardado mucho en acabar de dominar, pero que empezaron a dominar claramente desde los 90. Los recursos naturales que ofrecen una renta podrían ser recursos que sirvieran para la nación. Esta fue la función de los recursos naturales en México en la fase del desarrollo estabilizador. Los recursos naturales que ofrecen una renta se pueden entregar al capital transnacional. Y entonces, además del tributo por renta tecnológica, se le deja al capital transnacional el control de la renta natural. Esto es lo que sucede cuando se le permite al capital transnacional controlar lo que tiene que ver con las fuentes de energía. Este proceso fue avanzando gradualmente en México, desde los 90. Pemex se volvió una empresa prototipo de cómo no debe manejarse ninguna empresa. Ninguna empresa en la historia del mundo fue manejada como Pemex, endeudada de una manera absolutamente artificial, una de las empresas que mayor ganancias extraordinaria produce en el mundo, endeudada de un modo completamente artificial para que sus ganancias pudieran pasar a manos del capital privado. Durante un largo tiempo, Pemex convertida en fuente de recursos para que la burguesía nacional e internacional no pague impuestos. El régimen fiscal en México es excepcional,
porque la burguesía, la clase dominante nacional y transnacional prácticamente no paga impuestos. Pero no ha bastado, se ha ido cada vez más lejos. México, uno de los países petroleros más importantes del mundo, tiene 6 refinerías. 6 refinerías. Estados Unidos tiene más de 120. Es el único país petrolero que tiene tan pocas refinerías. Es un país que vende petróleo barato a Estados Unidos para importar gasolina cara. Una dependencia tecnológica que produce una dependencia energética. Se articula entonces la subordinación sobre los dos lados del núcleo del sector 1, el núcleo estratégico del sector 1. Esto significa que se produce una dependencia tecnológica artificial. Esto significa que se produce una subordinación energética estratégica. El petróleo está al servicio de la acumulación de capital estadounidense. Ya era así, en la medida en que hay una desindustrialización estratégica de Pemex. Ya era así. La cosa se complica más con las reformas, habría que decir más bien con las contrarreformas que México ha vivido recientemente, porque ahora sí ya se abrió de par en par las puertas para que pueda entrar la inversión extranjera. Ya el capital extranjero puede encargarse directamente de la exploración y de la explotación del petróleo y del gas. Cuando, dice la Secretaría de Energía, México tiene la 4ª reserva de gas más importante del mundo. Esto es el dominio del núcleo estratégico del sector 1. En lo que concierne al sector 2, producción de medios de consumo, el núcleo del sector 2, por supuesto, es la producción de alimentos. La producción de alimentos constituye uno de los ejes fundamentales para el funcionamiento de la reproducción social de la nación. Ahora tenemos que México, el país cuna del maíz, depende ampliamente de la importación de maíz de Estados Unidos, además transgénico. La tasa de dependencia alimentaria de México por Estados Unidos está producida sobre la base de una pinza. Abajo hay un desfinanciamiento estratégico del campo. Arriba hay una apertura estratégica a la entrada de los alimentos importados, ante todo desde Estados Unidos. Esta pinza produce una dependencia alimentaria artificial pero estratégica. Así como hay una desindustrialización artificial pero estratégica en el núcleo del sector 1, hay una dependencia artificial pero estratégica en el núcleo del sector 2. Lo que significa que la alimentación de la nación se vuelve un canal de acumulación con ganancias extraordinarias para el capital transnacional. El país cuna del maíz tiene actualmente más o menos una tasa de dependencia alimentaria de 40% respecto a Estados Unidos, y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que esa tasa puede llegar a ser del 70% para el 2030. El núcleo del sector 2, la producción de alimentos, es un núcleo que le interesa mucho al capitalismo estadounidense subordinar cuando despliega sus proyectos de dominio sobre otros países. Porque cuando dominas la alimentación de otro país, lo doblas cuando quieres. Si no quieren hacer lo que les dices, les dejas de vender alimentos y vas a ver cómo se pone el conflicto interno. En la disputa por la hegemonía mundial, en la subordinación centro-periferia, la subordinación de la reproducción alimentaria de otra nación es estratégica. No es casual que China, digamos, en otra pie de página, esté comprando tierras en América Latina, habiendo tantos chinos y no alcanzando el territorio chino para producir arroz, intenta dotarse de tierras para producir su propio arroz y no depender del arroz de Estados Unidos. China se ha negado a comprarle tanto arroz a Estados Unidos porque sabe lo que está en juego si te entregas a la subordinación alimentaria por Estados Unidos. Claro que entonces eso lleva a una subordinación sobre América Latina, que China intenta ejercer. Entonces, resulta muy importante percibir que en la dinámica de la subordinación global, el capitalismo metropolitano apunta a dominar los núcleos estratégicos de los sectores económicos, apunta a dominar la producción de tecnología, apunta a dominar los recursos naturales estratégicos, apunta a dominar la producción de alimentos. Lo que sucede es un desfinanciamiento, insisto, en la producción rural interna y una apertura a la importación de alimentos. En un libro muy interesante que elabora Michel Chossudovsky,
globalización de la pobreza. Él subraya que el primer país en el que esta forma de subordinación se estrenó y se redondeó fue Somalia. El hambre en Somalia, a finales del siglo XX, no es un hambre producida porque no hay alimentos. En el mercado nacional había alimentos, fundamentalmente importados. Lo que sucede es que hay desfinanciamiento estratégico del campo, importación de alimentos caros, y habiendo alimentos en el mercado, hay hambre. Eso es lo que sucede hoy. El mundo hoy tiene múltiples Somalias. Esta forma de subordinación es la que produce múltiples Somalias. Todo empezó en Somalia, pero Somalia está en muchos lados. El núcleo del sector 3 es doble, también igual que el del sector 1. Por un lado es el que tiene que ver con la banca, por otro lado es el que tiene que ver con educación. La banca, si funcionara en acuerdo a un proyecto de desarrollo nacionalista, tendría que ser una banca de desarrollo. Sería el manejo de los recursos financieros para impulsar el desarrollo económico nacional con perspectiva estratégica. La educación, si funcionara en términos nacionalistas, tendría que estar enmarcada en generar una fuerza de trabajo juvenil altamente capacitada que pudiera contribuir al desarrollo tecnológico y económico nacional. En la subordinación global, la banca se interviene para hacer que la banca sea fundamentalmente una banca extranjera transnacionalizada. No es banca de desarrollo, es banca de consumo y se ofrecen tasas de interés altísimas por tarjetas de crédito para consumo. Se impone así una enorme transferencia de recursos desde la periferia hasta la metrópoli, hacia los estados de origen de los bancos transnacionales. En el caso de México, Banamex en verdad es una sucursal de Citigroup. De Banco de México no tiene nada. Y cuando se trata de la educación, entonces lo que puede verse es que la juventud es abandonada. El grueso de la juventud no entra en la formación universitaria, porque el proyecto es tener ante todo una fuerza de trabajo juvenil funcional a la maquila, o francamente que se queden en el desempleo, a ver qué hacen y que se rasquen con sus propias uñas. En el caso de México es una masacre, porque de cada 10 jóvenes en edad de cursar la educación superior, 7 entran, 1.7 a escuelas públicas, 1.3 a escuelas privadas. O sea, solo 1.7 entran a escuelas públicas, casi nadie. No es que no haya recursos, es que no son para la juventud nacional. Esto es dominar el núcleo del sector 3. Lo que llamo entonces la subordinación global. Acabo de poner el ejemplo a juego de México. Lo que llamo la subordinación global, la nueva forma de subordinación centro-periferia, es una forma de dominio que emerge de la victoria de la renta tecnológica. Cuando el tributo que se cumple a la renta tecnológica a través del intercambio desigual, cuando el tributo que se cumple a la metrópoli a través de la deuda externa, termina llevando a un escenario en el cual los estados periféricos son vencidos, ya no solo debilitados, y se abren finalmente a la dominación del capital transnacional. Esto significa que los recursos naturales estratégicos pasan a ser dominados por el capital extranjero, que la fuerza de trabajo nacional pasa a ser dominada amplia y directamente por el capital extranjero, y si uno amplía la perspectiva, esto significa que se funda una nueva forma de dominación centro-periferia, la subordinación global. Los núcleos estratégicos de los estudios económicos están controlados por el capital transnacional. Es instalar la plataforma de una forma de dominación de largo plazo. Eso es México. Eso es México hoy. Si uno lee desde ahí lo que sucede en la configuración global económico-política del funcionamiento de México, lo que emerge es muy complejo. Entonces deberíamos decir que lo que se instala son diferentes formas de acumulación por desposesión. Si uno lee la historia económico-política de México de los 80 hacia acá, explorando las configuraciones del capitalismo, si uno lee la historia del capitalismo mexicano, utilizando las pistas que abre, las claves que abre la crítica del Estado autoritario, entonces podríamos decir que hay 3 fases en la historia del capitalismo mexicano de 1982 para acá.
La fase del desarrollo estabilizador se cierra en 1982. En 1982 se estrena lo que se llama capitalismo neoliberal, o sea, se funda lo que cabe llamar más bien capitalismo cínico. Entre 1982 y 1988 se constituye en México el capitalismo cínico, una configuración del capitalismo en la que el Estado va dejando cada vez más de cumplir su función de contrapeso ante la dinámica de la acumulación capitalista. Ahí empieza lo que se llama neoliberalismo. Entre 1988 y 2006 se configura el capitalismo mexicano como un capitalismo que podría llamarse cada vez más narcopolítico. Una conexión entre ciertos conjuntos de la clase política y la economía criminal que va ampliándose, que va creciendo cada vez más y que va avanzando en la integración de nuevas formas de acumulación por desposesión. Entre 2006 y nuestros días, y se ve que todavía va a tener cuerda para adelante, porque ese es el desafío que está en juego para México, surge una nueva configuración del capitalismo que podríamos llamar capitalismo necropolítico. Una configuración del capitalismo en la cual la economía criminal ya no cumple aquellas funciones de doble de Estado social que en el inicio más o menos en ciertos lugares intentó cumplir. Hay lugares en los cuales la economía criminal llegó y lo que hizo fue construir carreteras, construir escuelas o en algunos lugares incluso iglesias. De esta manera se cumple, la economía criminal cumplía funciones que antes cumplía el Estado social. Así lograban obtener cierto consenso e instalarse. En el capitalismo necropolítico lo que sucede es que la vinculación de la economía criminal con ciertos conjuntos de la clase política se vuelve una vinculación que hace valer la política de muerte como fundamento de nuevas formas de acumulación. Leído de manera incisiva, de manera profunda, entonces deberíamos decir que lo que se ha instalado desde el capitalismo cínico en los 80 es la acumulación por desposesión. Toda acumulación capitalista es desposesión. Hay explotación de plusvalía, se le arrebata a la gente su tiempo vital para convertir su tiempo vital en tiempo de producción de plusvalía. Pero no es un adjetivo que está ahí para repetir lo que ya se dice cuando se dice acumulación, cuando se dice desposesión. Acumulación por desposesión es un término que sí procede a emplear para dar cuenta de una forma de acumulación capitalista que arrebata riqueza que debió ser originariamente riqueza pública o social y que es convertida en riqueza canalizada hacia el fondo capitalista de acumulación. Riqueza que debió ser pública o social es convertida en riqueza privada capitalista. Esto es acumulación por desposesión. Entre 1982 y 1988 se estrena la acumulación por desposesión en México. En 5 años, entre el 82 y el 87, prácticamente 5 décadas de reversión en la historia del ascenso del salario mínimo en México. Lo que en 5 décadas se llevó fue echado para atrás. Lo que en Argentina se hizo, lo que en Chile se hizo con la dictadura militar, en México se hizo sin dictadura militar. Una embestida contra el salario nacional que hace uso de la deuda externa para transferir recursos al exterior. En México se hizo igualito sin dictadura militar. Eso es capitalismo cínico. Acumulación por desposesión. La fuerza de trabajo nacional es objeto de una sustracción enorme de riqueza, no solo explotación de plusvalía, una embestida contra el salario. Sobreexplotación de la fuerza de trabajo es eso, además de explotación de plusvalor, expropiación de valor al salario. Riqueza que debió ser salario se convierte en riqueza para la acumulación del capital. Entre 1988 y 2006, la marcha de la subordinación global se consolida. Es allí donde los núcleos de los sectores, los núcleos estratégicos de los sectores económicos se despliega hasta sus últimas consecuencias, casi hasta sus últimas consecuencias, porque faltaba acabar de redondear el dominio sobre el núcleo energético del sector 1. Eso lo acaban de lograr apenas recientemente. Entre 1982 y el año 2006, lo que se redondea es la subordinación global centro-periferia, la ofensiva sobre los núcleos del sector 1, sobre el núcleo del sector 2, sobre el núcleo del sector 3, y el México de antes cambia de manera radical, cambia de una manera sumamente profunda. El método de medición de la pobreza de Julio Volvini resulta el método más avanzado que hay en América Latina,
No lo digo porque sea mi amigo, lo digo porque realmente pienso eso. Porque en la medida en que investiga todas las necesidades, la conclusión a la que llega es muy radical. 80% de la población mexicana vive en pobreza, 50% en pobreza extrema. A la hora de entrar en la discusión de pobreza, sí importa tener cómo medirla, porque eso depende de qué se va a hacer. El resultado entonces de la instalación de la modernidad cínica en México, el resultado de la subordinación global centro-periferia, uno de sus resultados más dramáticos es la instalación de una pobreza de esta magnitud. 80% del país es pobre. No porque no haya riqueza, sino porque lo que está es una dinámica en la cual México se ha convertido en el prototipo de la nueva forma de subordinación centro-periferia, la subordinación global centro-periferia. Este es el problema. Y de aquí, del capitalismo cínico, de donde salió el capitalismo narcopolítico, del capitalismo cínico, de donde nació la subordinación global centro-periferia. De ahí nace el capitalismo necropolítico, que instala nuevas formas de acumulación por desposesión, y ahí se constituye lo que yo llamo la renta criminal. La renta criminal es una nueva forma de renta. Ya existía antes, pero nunca con esta magnitud. Una nueva forma de renta en la cual se generan ganancias extraordinarias para la economía criminal, sí, por mercado negro de drogas, sí, por trata de blancas, junto al mercado negro de drogas. Ahora, como segundo corredor en la economía criminal mexicana, la trata de blancas cumple un papel muy importante. Pero no solo. Además, surgen nuevas fuentes de renta criminal. Tributo por circulación de personas, si te quieres mover, pagas. Si quieres cruzar cierto territorio ocupado por cierto cártel, tienes que pagar un tributo. Tributo por circulación de mercancías, si quieres tener tu comercio funcionando, debes pagar un tributo al cártel, si no, no puedes vender tus mercancías. Tributo por ocupación de metro cuadrado en casa habitación. Esto es renta criminal. Una transferencia enorme, ingente de recursos, que son originalmente recursos sociales, y quedan transferidos hacia acumulación por desposesión que monopoliza y subordina la economía criminal. Entonces, como ven, son tres formas de acumulación por desposesión. En los 80, el capitalismo cínico mexicano, sin dictadura militar, hizo valer la deuda externa para instalar una acumulación por desposesión que desplegó una fuerte ofensiva inédita contra el salario nacional. Entre el 88 y el 2006, acumulación por desposesión que abrió a México, haciendo prácticamente de México un país a la venta. Las empresas privadas, las empresas del Estado fueron convertidas en empresas privadas, muchas fuentes de riqueza nacional fueron convertidas en fuentes de riqueza pública, una acumulación por desposesión a partir de volver lo que era riqueza nacional, riqueza privada. Y de 2006 para acá, acumulación por desposesión, ya no les bastó el capitalismo cínico, ya no les bastó la apropiarse de la riqueza pública que estaba controlada por el Estado nacionalista, ya no les bastó, ahora acumulación por desposesión con economía criminal que instala política de muerte. Le llamo eso capitalismo necropolítico, la política de muerte que instala nuevas y violentas formas de acumulación por desposesión. Esto es México. Publiqué en Rebelión un ensayo que se llama Capitalismo necropolítico y Ayotzinapa, está en internet, lo publicaron en inglés, Necropolitical Capitalism, y en Ayotzinapa, que está publicado en este medio True Doubt. Esta es una configuración de lo que podemos llamar la modernidad autoritaria. Hay una articulación, un entrecruzamiento de la violencia económico anónima que despliega el capitalismo cínico al hacer valer la acumulación por desposesión. Hay una combinación de la violencia económico anónima que despliega el capitalismo cínico al hacer valer la acumulación por desposesión con la violencia político-destructiva que ahora se despliega a través de esta combinación de la violencia económico anónima con la violencia político-destructiva que viene en esta articulación de ciertos conjuntos de la clase política con los sicarios de la economía criminal. Una nueva forma del capitalismo. Si uno ve entonces desde este mirador lo que sucede en América Latina, lo que emerge es que desafortunadamente las configuraciones más negativas de la dominación capitalista en la región son las que se presentan en Colombia y en México. Y en el caso de México está claro que lo que está ahí en juego es la subordinación global centro-periferia.
De los 80 para acá hemos transitado de una a otra configuración de la acumulación por desposesión, que ha ido cada vez más lejos. Acumulación por desposesión sobre el salario se estrenó ahí, no desapareció después. En los 80 empieza, pero no acaba después. Acumulación por desposesión de riqueza nacional convertida en riqueza privada. Se transforma las empresas del Estado en empresas privadas. Así es como se produce una recomposición de la clase dominante. Slim surgió allí. Se posesionan burgueses entre los más importantes del orbe, porque se vuelve riqueza nacional, riqueza privada. No se detuvo en el 2006, sigue adelante ese proceso. Y luego de 2006 en adelante se consolida algo que no empezó en el 2006, que empezó desde antes, pero que ahí claramente se acaba de estructurar. El capitalismo necropolítico hace valer la acumulación, desposesión y la renta criminal como una fuente dinámica de nuevas formas de acumulación capitalista. La política de muerte, la política de terror, hace que el país esté lleno de fosas. Ayotzinapa solo es la ventana a un problema nacional. Tiene razón una persona como Elena Poniatowska. Ayotzinapa recuerda a Auschwitz. Ayotzinapa recuerda a Auschwitz porque efectivamente se trata de tratar a un cierto conjunto como si fuera población sobrante y luego simplemente no solo desaparecerlos, sino de pulverizarlos. Al menos respecto de uno de los jóvenes de Ayotzinapa está claro eso. El riesgo es que haya pasado con todos los demás. Nunca en la historia de México un fenómeno así. Desde la guerra sucia en México se desaparece gente, nunca a plena luz del día 43, nunca de tal manera que termina en esa tragedia. Entonces, lo que está en México es sumamente complejo, porque tiene que ver con una configuración de la modernidad autoritaria, en la que se está entrecruzando la violencia económico anónima y la violencia político-destructiva. Y en esta articulación el capitalismo adquiere una nueva forma, capitalismo necropolítico le llamo yo. Este es un concepto que construí buscando dar el paso que sigue para descifrar la forma específica del capitalismo mexicano una vez que ya se le discute como modernidad autoritaria. Si uno contrasta entonces con los demás proyectos de capitalismo y de Estado en América Latina, podríamos decir que hay una modernidad liberal en otros estados en América Latina. Claramente Brasil, por ejemplo, podría ser referido así, quizás el caso por excelencia de la modernidad liberal en América Latina sea Brasil, porque claramente allí hay un proyecto que, aunque anda por un lado un camino post-neoliberal, ese término de Misadet es muy sugerente, porque es un término que no está dejando ya definido a dónde se llegó, está indicando que más bien se trata de estados que vienen después del neoliberalismo. Aquí hay una configuración post-neoliberal, pero Brasil ha intentado recuperar la disputa por cumplir su función de subimperio regional. Brasil no disputa la hegemonía mundial, me parece que es un completo exceso cuando se habla de los BRICS para colocar a Brasil como un estado que estuviera disputando la hegemonía mundial. Brasil no disputa la hegemonía mundial, es un país cuasi continente, un país enorme, con enormes recursos naturales. Sus reservas energéticas parece ser que sí son de las más grandes del mundo. Te viene esto de que Dios es brasileño. Brasil tiene un lugar muy importante en la geopolítica del siglo XXI, pero es un país que en todo caso puede apostarle a cumplir una función de subimperio regional. No es un país que esté disputando la hegemonía mundial, es un país que puede disputar ser subimperio. Por eso es que hace estos juegos, Brasil. A veces está con la unidad de América Latina, a veces no, porque no le conviene que se unan estos países justo para intentar avanzar, en intentar subordinar a algunos al desarrollo de su hegemonía local, regional. Esta es una forma de modernidad liberal que a veces se comporta con el Estado cumpliendo funciones de contrapeso ante la violencia económica anónima, de la acumulación capitalista, a veces no, especialmente cuando se trata de su relación hacia afuera, pero también hacia adentro, juega, porque se trata de una modernidad liberal en la cual lo que está en juego es este proyecto de Estado subimperial, de capitalismo subimperialista. Los proyectos de Estado contrahegemónico son los que podemos efectivamente encontrar en Venezuela,
en Bolivia, en Ecuador. Y entonces aquí es muy importante insistir en que lo que está sucediendo es una dinámica por principio de resistencia ante la tendencia a la victoria de la renta tecnológica. Lo que está sucediendo es una resistencia a la dinámica que desemboca en la subordinación global centro-periferia. No está sucediendo esta subordinación de los núcleos estratégicos de los sectores, no está sucediendo esta subordinación del núcleo estratégico sector 1 combinada con la subordinación del núcleo estratégico sector 2, con la subordinación del núcleo estratégico del sector 3. No está sucediendo esto. Hay sí una resistencia contrahegemónica, y en todo caso digamos que el gran desafío que está en juego es que a la vez está en marcha una dinámica de fuerzas sociales que empujan por el anticapitalismo, pero entonces aquí el gran reto, la gran complejidad del escenario consiste en cómo asumir el desafío de interconectar los proyectos de Estado contrahegemónico con los proyectos de la modernidad anticapitalista. En el marco de la crisis global capitalista del siglo XXI, en el marco de la tendencia que tiene el capitalismo del siglo XXI a reeditar el Estado autoritario por todas partes, es muy importante evaluar desde un análisis comparativo, contrastando las respuestas que se están dando en América Latina. No es lo mismo la subordinación global centro-periferia, no es lo mismo la acumulación por desposesión que llega hasta el capitalismo necropolítico, caso de México, que el proyecto de la modernidad liberal con perspectiva, con proyecto de Estado subimperial. No es lo mismo eso que los proyectos de Estado contrahegemónico con líneas de resistencia anticapitalista en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Lo que Bolivia está haciendo es en verdad ejemplar. Este pequeño rincón del mundo está ofreciendo lecciones sumamente importantes. El mero proyecto del Estado plurinacional boliviano es aleccionador. Aunque Evo es aymara, no hace que el Estado plurinacional dote a la etnia a la que él pertenece de preponderancia en el Estado. Todas las diferentes etnias tienen idéntico estatus de legitimidad. Hay etnias que tienen dos familias enormes, pero dos familias. Todas tienen la misma representación en el Estado plurinacional. Todas las etnias tienen la misma representación. Un ejemplo de democracia, muy de avanzada es lo que está ahí en el proyecto del Estado plurinacional boliviano. Muy fuerte. Es el intento de construir acuerdos. El intento muy serio de construir acuerdos. Donde el proyecto de Estado contrahegemónico se intenta asumir acuerdos con los movimientos indígenas abajo, con los movimientos étnicos abajo. Muy serio es eso. El gran desafío que enfrentamos en los estados contrahegemónicos de América Latina es cómo intentar resolver esta dinámica, esta contradicción, que es una contradicción de siempre, que acompaña el último siglo, que es cómo intentar conectar la lucha por la autodeterminación nacional con la lucha por la autogestión anticapitalista. Ambas son necesidades legítimas. En los países de la periferia no se puede empujar por defenderse si no hay proyecto de soberanía nacional. Es imposible. Es sencillamente imposible. Los países periféricos están obligados a ser países que resistan contra el tributo que hay que rendir a la renta tecnológica. Y en este contexto, el uso de la renta natural es un punto de partida ineludible. No puede ser el punto de llegada de ninguna manera, pero es un punto de partida ineludible. Porque para resistir en las relaciones de poder de la economía mundial sí hace falta tener cómo crear proyecto de soberanía nacional. Y los países pobres están obligados a hacer uso de lo único que tienen a la mano. Y lo único que tienen a la mano es la renta natural. Si se trata de resistir en serio en la arena de las relaciones de poder de la economía mundial, el uso de la renta natural es ineludible. Por supuesto, un proyecto estratégico de desarrollo nacional no se puede quedar ahí. Tiene que pensar en transiciones. Cómo se hace uso de la renta natural para empujar por un desarrollo estratégico nacional. Si se usa el mirador Bolívar Echeverría para pensar las relaciones de poder de la economía mundial, esto es lo que emerge. Cuando Bolívar Echeverría está discutiendo la tendencia de la mundialización capitalista en función de su concepto sobre el tren de la renta tecnológica,
lo que de alguna manera está intentando es tender un puente entre el final del libro tercero de la obra de Marx, El Capital, y lo que era el libro sexto de la obra de Marx, que jamás escribió. Marx cambió su proyecto, lo dejó finalmente en 3 libros, originalmente eran 6, y el último libro era el libro de la economía mundial. Cuando Bolívar Echeverría está desarrollando su discusión sobre el tren secular de la renta tecnológica, está intentando llevar el final del libro tercero hacia lo que debió ser el libro sexto. Está desarrollando la teoría de la renta, pero la teoría de la renta se usa para pensar las relaciones de poder de la economía mundial. En el debate estratégico sobre cómo resistir en la periferia, tiene que haber debate estratégico no puramente al interior del Estado Nacional, se tiene que pensar el Estado en medio de la dinámica de la mundialización capitalista, y esto exige tomar posición ante la tendencia de la renta tecnológica hacia su victoria, ante el tren secular que lleva a intentar fundar lo que en México se expresa ya como subordinación global centro-periferia. México es una prueba de a dónde va la victoria de esa dinámica histórica. Por contraste, y en referencia a México, es que hay que insistir en la relevancia de proyectos de Estado que se embarquen en defender la soberanía nacional. Y allí es ineludible el uso de la renta natural. Por supuesto, no digo que haya que entregarse de bruces sin ninguna evaluación estratégica al uso de la renta natural. Tiene que ser evaluada estratégicamente su modalidad, su forma, su trayectoria, cómo se usa, qué recursos, en qué se van a canalizar. Hace falta proyecto estratégico en ese sentido. Y en este sentido, entonces, las luchas que empujan por la autogestión capitalista son luchas que necesitan asumir la defensa por la soberanía nacional, a la vez que las luchas por la autodeterminación nacional necesitan asumir la construcción de espacios de autogestión anticapitalista. Era muy interesante observar que de alguna manera, en alguna medida, esto lo impulsaba Chávez en Venezuela. Espacios de autogestión abajo. Es muy interesante reconocer que, de alguna manera, en alguna medida, esto es lo que se impulsa en Bolivia. Cuando se empuja a que las comunidades indígenas puedan entrar en la definición de la producción de alimentos desde procesos autogestivos, pero que además están enmarcados en una conexión con el proyecto de la soberanía alimentaria nacional. Se resiste a la subordinación alimentaria hacia el extranjero. Y además se hace impulsando ciertos procesos de autogestión abajo. Es muy interesante que esto se plasme en el proyecto del Estado plurinacional y está en la nueva Constitución boliviana. Ir avanzando en concretarlo cada vez de manera más eficaz. Por supuesto, es un reto, pero la propuesta está allí. La propuesta está allí. Hay una conexión entre autogestión abajo y soberanía nacional arriba que se está asumiendo. Es muy importante esto. También Chávez de alguna manera estaba intentando hasta cierto punto eso. Espacios de autogestión. Abajo con proyectos de soberanía nacional arriba. Claro, la gran debilidad de Venezuela siempre ha sido la alimentación. Toda la gente está en la ciudad. Así que produce soberanía alimentaria. Es el gran problema, el gran flanco gigante abierto para Venezuela. Si uno piensa desde el mirador Bolívar Echeverría los desafíos de los estados periféricos latinoamericanos en el siglo XXI, lo que emerge es esto. El desafío de cómo asumir el reto de intentar tejer las conexiones. Por más complejo que sea, este es el reto. Cómo tejer las conexiones entre la lucha por la autodeterminación nacional y la lucha por la autogestión anticapitalista. Si esta lucha se vuelve simplemente bifurcación, en el marco de la dinámica que tiene la dinámica de la mundialización capitalista, a la rendición del Estado autoritario, si esta lucha se vuelve simplemente bifurcación, habrá un debilitamiento de ambas luchas, tanto de la lucha que disputa la autodeterminación nacional como de la lucha que disputa la autogestión anticapitalista. Es fundamental hacerle una vez y volver a hacer a la que sigue y volver a hacer a la que sigue la intentona de construir pactos, ponerse de acuerdo. Si no se consiguen construir los pactos, bueno, lo que va a triunfar no va a ser la derecha nacional. Lo que triunfa es la dinámica de la mundialización capitalista. Este es el problema. Este es el problema. Por eso me parece que siempre es muy importante saber valorar lo que pasa en Ecuador, Bolivia y Venezuela, en contraste con lo que pasa en otros proyectos de Estado en América Latina. Cuando se contrasta con México, América Latina debería ver en México
su posible espejo de porvenir. Es eso lo que a lo que no se debe llegar. Felizmente digo, porque es muy complejo lo que está en juego ahí, en México empieza a surgir un bloque histórico. Usemos este término gramsciano que es muy adecuado para intentar acercarse a lo que está pasando ahí. Felizmente en México está surgiendo un bloque histórico, porque es esta conjunción, esta mezcla de los más diversos actores sociales, lo que está emergiendo a juego de protestar contra lo que pasó en Ayotzinapa. Un bloque histórico que estrena un nuevo tipo de lucha en la historia política nacional. Yo he definido lo que está sucediendo con la lucha para protestar por Ayotzinapa como el estreno de la primera lucha nacional contra el capitalismo necropolítico. Esto nunca había existido en la historia de México. Es muy importante esto. La única ocasión que recuerdo que hubiera marchas en las cuales participaba un abanico tan abierto de actores sociales fue la ocasión en la cual se hicieron las marchas para protestar por los bombardeos a las comunidades zapatistas. Indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, feministas, ecologistas, movimiento de barrio. Lo más diverso estaba allí protestando por lo que estaba sucediendo. Así no. Ahora sucede algo similar, un abanico muy abierto, al cual van no solo estos mismos, campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, van católicos y hasta monjas, familias con sus hijos, padres o madres con sus niños tomados de la mano, participando en las marchas para protestar por lo que sucedió en Ayotzinapa. Entonces, un bloque histórico de los más diversos actores sociales, un bloque muy plural, está en gestación. El proyecto de ese bloque sí es un proyecto que está empujando por luchar contra algo que es inadmisible, el capitalismo necropolítico. El país está lleno de fosas. América Latina debería ver allí el riesgo de su futuro y negarse a que el futuro sea eso. Pero, por supuesto, esto no quiere decir que las cosas se queden como están. Digo que el gran desafío, el gran reto, si se piensa en términos estratégicos, para los lugares en los cuales se están construyendo alternativas, es el de cómo hacerle para atender los puentes, los pactos, la comunicación entre el proyecto de la lucha por la autodeterminación nacional y el proyecto por la construcción de la autogestión anticapitalista. El único lugar del mundo en el cual se están construyendo opciones actualmente es América Latina. Las alternativas no se están construyendo en África, las alternativas no se están construyendo en Asia. Lo que parecía la alternativa, la primavera árabe, muy rápido se vino abajo, terminó en guerra civil y dictadura. Muy rápido se vino abajo. Lo que está pasando en América Latina es extremadamente relevante porque es aquí donde están intentando construir alternativas. Ahora intentan saltar en ciertos lugares en Europa, pero donde cuaja como proyecto de Estado es acá. Si no asumimos este reto, creo que la amenaza que tenemos encima es sumamente profunda. Esto no quiere decir que no haya que discutir críticamente los proyectos estratégicos. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo buscando tener claro cómo funciona la relación de fuerzas, las relaciones de poder en la economía mundial. Armando Bartra lo dice de una manera poética, me gusta cómo lo dice Armando, cuando dice, bueno, los gobiernos nacionales tienen como destino siempre volar bajo. Los movimientos sociales vuelan alto y están convocados a hacer poesía para cambiar el porvenir. En la medida en que los estados nacionales tienen que asumir las necesidades globales, luego les toca jugar el papel más complicado, donde más contradicciones se juegan. En la medida en que los movimientos sociales están abajo, tienen que intentar asumir las necesidades nacionales. Un movimiento que lucha por la autogestión anticapitalista solo puede apostar a ir en serio, si va a apostar por asumir las necesidades nacionales. Solo allí es que podrá intentar tener una posibilidad del porvenir. Entonces me parece que el mirador Bolívar Echeverría tiene muchas lecciones que dar para pensar la América Latina del siglo XXI. Estas formulaciones que estoy haciendo ahora son formulaciones que tienen una clara influencia de la discusión que Bolívar Echeverría desarrolla a partir de heredar los planteamientos de Rosa Luxemburgo. Esta discusión sobre la relación entre reforma o revolución
es una discusión que estaba ya en Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo escribió este ensayo maravilloso para polemizar con Bernstein. La respuesta de Rosa a Bernstein es muy compleja. Rosa no dice rechazo a la reforma. Rosa dice, cuando la reforma es un sustituto que cancela la revolución, entonces la reforma está bloqueando el porvenir. Este es el proyecto de Bernstein, de la socialdemocracia europea. Rosa se opone radicalmente a eso, es una revolucionaria, es una anticapitalista radical. Pero siendo ella una anticapitalista radical, no dice Rosa Luxemburgo, siendo Rosa Luxemburgo una anticapitalista radical, jamás dice Rosa Luxemburgo no a la reforma. Rosa Luxemburgo dice, las reformas tienen que ser medidas en función de la revolución, como momentos de la revolución. La revolución no puede ser el no a la reforma, es cambio a las formas del capitalismo para abrir mejores condiciones al proceso de reproducción social de las naciones, para integrar espacios de autogestión, abajo en términos políticos o abajo en términos económicos. La propuesta de Rosa es muy compleja. En verdad, la historia de la lucha contra el capitalismo es la historia de este desafío. ¿Cómo demonios hacerle para intentar tejer las conexiones entre reforma y revolución? Los revolucionarios sí estamos obligados a intentar explorar, asumir, construir, con todo lo que significa cada paso, las conexiones entre una cosa y la otra, entre la revolución y la reforma. Porque no se puede cambiar el mundo de un día para otro, pero sí se puede construir el anticapitalismo desde el capitalismo contra él. No se trata de cambiar la forma para quedarnos en el capitalismo, sino hacer avanzar el anticapitalismo dentro del capitalismo, porque no va a cambiar para mañana. Entonces, una discusión como esta de Rosa Luxemburgo es la que está en juego cuando ella está hablando del autogobierno nacional. Su proyecto de autogobierno nacional es un proyecto que sí asume la discusión sobre la reforma como momento de la revolución. Está en esta perspectiva. Y allí es donde Bolívar Echeverría, especialmente al libro segundo de las obras escogidas de Rosa Luxemburgo, prepara un prólogo magistral. Les he comentado que lo mejor para evaluar la aproximación de Bolívar Echeverría a Rosa Luxemburgo, Bolívar Echeverría es el marxista latinoamericano que mejor ha leído a Rosa Luxemburgo. De hecho, creo que es el mejor marxista en la historia del pensamiento crítico que mejor ha leído a Rosa Luxemburgo. Bolívar Echeverría selecciona ensayos clave en el debate estratégico de Rosa Luxemburgo sobre cómo conectar la lucha por la autodeterminación nacional con la lucha por la autogestión anticapitalista, y le hace un prólogo profundísimo a esos ensayos. Y en ese prólogo, este es el planteamiento estratégico de Bolívar Echeverría. La lucha por la revolución anticapitalista es una lucha que tiene que asumir e intentar construir la conexión entre ambos proyectos, autodeterminación nacional y autogestión anticapitalista. En América Latina esto es extremadamente importante. Bolívar Echeverría sí valoraba los proyectos de Estado contrahegemónico en América Latina, sí valoraba eso. Bolívar Echeverría sí valoraba los movimientos autogestivos anticapitalistas en América Latina. No era una u otra de las luchas a las que él valoraba. No era antinómico su pensamiento, era complejo. Valoraba ambas luchas. Y se daba cuenta que el gran desafío que vivimos en América Latina es cómo hacerle para conectar ambas luchas.